Laura Castro, soy profesora aquí en el Campus Industrial de Ferrol, en Ingeniería Naval, y voy a hablar sobre una herramienta que nosotros venimos desarrollando desde hace varios años para ayudar a la elaboración de los roadmaps o las hojas de ruta de las energías renovables marinas. Entonces vamos a contextualizar así un poco, después vamos a ver un poco de la evolución que tuvo esta herramienta, de los casos de estudio, de algunos de los casos de estudio que contemplamos, de cuáles son algunos de los resultados y algunas de las conclusiones que obtuvimos. Bueno, todos los países a nivel mundial, ¿no? Pues ven que, bueno, todos no, pero bueno, la mayoría, digamos, los países desarrollados, ven que hay un problema de cambio climático, ¿no? de reducción de emisiones. Entonces, en particular la Unión Europea, sobre todo a partir de la crisis de Ucrania, pues vio la importancia o aceleró el proceso de descarbonización, ¿no? del día a día, digamos, de todos los europeos. Entonces, determina, ¿no? Pues que la independencia energética pues es una tarea fundamental pues en los próximos años en la vida de todos nosotros. Entonces, bueno, aquí os pongo unos datos. La IRENA en 2019 estableció que en 2030 vamos a tener 228 gigavatios de energías marinas y en 2050 1000. A nivel europeo establece que en los territorios europeos en 2030 eólica marina serían 60 gigavatios y energías del mar 1 gigavatio, como dijo antes Raúl. Bueno, siempre es muy inferior, ¿vale? De momento, pues, la energía unimotriz, de las corrientes, mareas, etc. Y en 2050 300 y 40. Y en España, aquí hablan, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en 2030 de eólica, pero eólica en general, o sea, eólica onshore y eólica offshore, de 50 gigavatios y energías del mar 80 megavatios, que, bueno, es poco, pero bueno, hay que ir empezando, digamos, ¿vale? Entonces, nuestro planeta está compuesto el 70% por agua y el 30% de tierra. Entonces, si tenemos en cuenta esto, no tiene sentido esta gráfica, ¿vale? La mayor parte, o sea, el 98,87% de las energías que se aprovechan en el planeta Tierra es terrestre, a pesar de que eso solo ocupa el 30% del total, ¿vale? Y nos reservamos simplemente un 1,12% para las energías del mar. Pongo aquí, bueno, la energía de las olas 0,02 por poner un poquito, ¿vale? Estos cálculos los hice yo, bueno, considerando los datos de informes del IRENA, ¿vale? O sea, lo que quiero decir es que, a pesar de que somos un planeta, digamos, acuoso, ¿vale? Pues no estamos aprovechando lo suficiente ese mar que tenemos, sobre todo en Galicia. Entonces, claro, dices, bueno, las quiero poner en el mar, pero ¿en dónde las ubico? O sea, es muy importante tener en cuenta estas cosas, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues pensamos nosotros aquí en la UDC, ¿no? Que necesitábamos una herramienta, porque hasta ese momento, bueno, y ahora yo creo que también, la mayor parte de los estudios pues, se hacen en programas específicos de sistemas de información geográfica, ARGIS, bueno, KVGIS, sistemas comerciales o libres, pero programas específicos, digamos. Entonces nos pareció interesante integrar la evaluación económica, o sea, técnico-económica, en una sola herramienta que permita tanto a administraciones públicas como a empresas pues localizar los parques y saber cuál va a ser la rentabilidad en ese punto, pero en un punto pues, que medioambientalmente cumpla, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí os pongo un poco la evolución de esto. Bueno, como decía Oriol, hace pues igual 10 años sí que no nos vemos así en un foro de estos. Y esto había sido, o sea, el inicio fue mi tesis doctoral, ¿vale? Bueno, ahí pongo 2013, realmente, pero esto fue de antes, eso es el año en que se presentó, ¿vale? Entonces, ahí se analizaba la eólica marina flotante, pero en el caso particular, solo de Galicia, ¿vale? Después, bueno, tuve la oportunidad de hacer distintas estancias de investigación en el Laboratorio Nacional de Energía de Portugal, en el Instituto Superior Técnico también de Portugal, y ahí colaboré en distintos proyectos de investigación sobre la, digamos, elaboración de las hojas de ruta para las energías marinas en Portugal.
¿vale? Junto a Ana Estanqueiro y a Carlos Rey. Entonces, aquí analizábamos eólica marina flotante, eólica marina fija y energía de las olas, pero solo para el caso portugués. Y después, bueno, cuando volví la segunda vez, digamos, a otro centro, pues analizamos también el Cantábrico de la parte de la península ibérica. Y ya últimamente, que bueno, este proyecto acabó este año, analizamos plataformas en colaboración con distintas empresas como bueno, Saitec, Steico, etcétera, que tienen plataformas flotantes de hormigón, lo mismo que estábamos haciendo antes, pero empleando el hormigón, ¿vale? Que puede ser más barato, más caro, bueno, eso se determinó, ¿no? en el proyecto, y entonces veíamos, analizábamos toda la costa atlántica de Europa, incluidas las islas de los distintos países, ¿vale? Y para cada plataforma, en cada localización, y bueno, veíamos pues si, o sea, por ejemplo, a qué puerto tenía que ir, o a qué astillero, o lo que sea, ¿vale? En función de la profundidad, de la distancia a la costa y factores de este estilo. Y bueno, en la actualidad estamos haciendo una herramienta que está casi acabada, pero bueno, falta ahí, ya funciona, pero falta integrar algunas cosas, ¿vale? Que es con el proyecto SinRenew, en el que analizábamos toda la costa española, incluidas las islas, ¿vale? También. Y ahí pretendemos analizar eólica marina flotante y energía de las olas. Y con el proyecto SISAN, que es uno que tenemos actualmente, que nos dieron el año pasado, vamos a meter también energía solar flotante, ¿vale? Porque nos parece muy interesante, ya estamos en contacto con distintas empresas que tienen alguna plataforma y también necesitan, bueno, este tipo de información, ¿vale? Entonces, pues, en principio queríamos acabar la herramienta con estas plataformas también metidas, ¿vale? Porque bueno, puede ser muy útil para el futuro. Entonces, la evolución fue un poco, pasamos de eólica marina flotante a undimotriz, sistemas híbridos en este caso eran solo viento y olas, ¿vale? Nada más, que podría ser más, pero bueno, en este momento solo habíamos analizado esto, y solar marina, que sería un poco para el futuro. Entonces, creamos 3 programas, digamos, los 2 primeros en MATLAB y el siguiente en Python. Bueno, el W2C, vamos a ir viendo ejemplos, ¿vale? De cómo eran las herramientas. Después pasó al EcoFlowit, que surgió del proyecto Arwin, y este es el actual, ¿vale? Que es el SinRenew, que es el que digo yo que, bueno, ya es el bueno, o seguro bueno, ¿vale? que tenemos. Entonces, en el primero, en el W2C, podíamos seleccionar, como veis, es un poco más cutre, ¿vale? Veréis el último y la evolución se nota, ¿vale? Podíamos seleccionar cuáles eran las zonas, ¿vale? Que queríamos analizar, por ejemplo, en este caso, Galicia más la zona cantábrica, Portugal. Si metíamos una energía renovable marina o varias, ¿vale? Por ejemplo, pues yo aquí tengo seleccionada una, pero podemos coger varias distribuidas de distinta forma en los arrays, ¿vale? Y la plataforma que queríamos, ¿vale? De eólica marina flotante o de energía de las olas. Nosotros aquí, en principio, cogíamos datos, o sea, plataformas de las que teníamos datos, ¿vale? Porque a veces es muy difícil. Hay algunas plataformas de undimotriz, por ejemplo, que ya no están muy en uso, ¿vale? Pero bueno, que como teníamos datos, pues cogemos eso. Pero bueno, si no, pues se podría hacer después con más. Seleccionas el tamaño del parque, la vida del parque, después aspectos, pues como pueden ser la tarifa eléctrica, el coste de capital, el precio del acero, ¿vale? Que esto es un parámetro que desde el año pasado, pues digamos que hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿vale? Por la subida de los materiales, la producción que tiene el astillero y los datos financieros, pues como pueden ser el porcentaje que te financia el banco o el tipo de interés, ¿vale? Entonces, esto lo metes todo y te da unos mapas para la localización que hayas seleccionado con la tecnología que hayas seleccionado, de dónde están a nivel económico. Por ejemplo, pues aquí este valor es el BAN, ¿no? El valor actual neto, pues te da cuáles son las mejores zonas a nivel económico, pero visualmente, digamos. Entonces, es muy útil. ¿Qué pasa? Este programa tenía un problema, que era que no metía las restricciones dentro del programa. Es decir, yo aquí, por ejemplo, puede haber una zona que medioambiental, o sea, que energéticamente es muy buena, ¿no? Pero que después, pues por ahí hay caladeros, hay zonas de navegación, o sea, interfiere con otros usos, ¿vale? Entonces, lo que hacíamos era coger los mapas que nos generaba este programa y los metíamos en otro programa, ¿vale? Y lo tratábamos. Pero nosotros realmente lo que queríamos era que esa herramienta hiciera todo, ¿vale? Entonces, le dimos una vuelta
nos surgió este otro, que es el EcoFlowing, y aquí le añadíamos a mayores el análisis de sensibilidad, ¿vale? Porque es muy interesante saber los riesgos que va a tener el proyecto, ¿vale? A nivel económico, y también cuáles son las variables principales que influyen en ese proyecto, ¿vale? Pues, por ejemplo, como la tarifa, que es una variable muy importante, ¿vale? O la velocidad del viento, o sea, el parámetro de escala de forma del viento, lo que sea, ¿vale? Bueno, hablo del viento, pero bueno, en el resto de tecnologías es lo mismo, ¿vale? La irradiación o lo que sea. Entonces, este se hizo para el caso de la costa atlántica de Europa, ¿vale? Y con distintas plataformas, con las que, bueno, con las empresas que dijimos antes, ¿no? La SAP de Saitel y la Telewindows de Stake. Y ya este es el bueno, ¿vale? Que es el SIRRENEW, que como digo, lo estamos ultimando, digamos. Entonces, lo que hicimos fue juntar también las restricciones, o sea, el usuario ya puede seleccionar puerto, astillero, puede hacer informes, ¿vale? Es web, entonces nos permite ofrecer, nosotros en principio no tenemos pensado vender el software, ¿vale? Tenemos pensado ofrecer el servicio a las empresas que lo quieran, o sea, que lo necesiten. Entonces, podríamos ser nosotros administradores y después la empresa puede hacer sus cálculos en la página web, digamos, ¿vale? Y bueno, puede introducir pues, la plataforma de la que se trate, el aerogenerador, el de olas, aquí falta el de sol, ¿vale? Pero aún, o sea, estamos en proceso, ¿vale? De meterlo. Entonces tú seleccionas la localización, ya lo ves directamente aquí, puedes hacer zoom, lo cual es un avance también, es bastante importante, y le puedes meter las restricciones de esa zona, las que quieras. O sea, si nosotros, por ejemplo, en el caso que vamos a poner después, os pongo las del POEM, ¿vale? Pero si el POEM cambia, pues se las cambio, ¿vale? O sea, no habría problema, ¿vale? Entonces, bueno, creemos que ya es una herramienta que está mucho mejor, ¿vale? Que todas las anteriores. Entonces, un poco el resumen es, se calcula, o sea, se identifica el tamaño del parque, se calcula la energía, dependiendo del tipo de plataforma que sea, se evalúan los costes, tenemos unos modelos de costes para cada tipo de plataforma. Estamos intentando generalizarlas, pero es bastante complicado, como decía antes Raúl. Por ejemplo, en olas, cada una es de su padre y de su madre, entonces o lo haces en función de las toneladas de acero o algo así, pero es muy genérico, ¿vale? Entonces es bastante complicado. Para viento es algo más fácil, pero tampoco es evidente el asunto. Entonces, bueno, tenemos modelos de costes para distintos tipos de plataformas con las que nos hemos encontrado. Y entonces se calcula con estos costes la viabilidad económica, TIR y periodo de recuperación también, para los cursos, y Levelized Cost of Energy, ¿vale? El COE, en función pues, de los cash flows, de coste capital, de todos estos parámetros económicos de siempre, ¿vale? Se identifican cuáles son las restricciones, se junta la viabilidad con las restricciones y después se le hace el análisis de sensibilidad para ver los riesgos que tiene pues ese proyecto, ¿vale? Entonces, aquí os pongo unos ejemplos, ¿vale? Que fui cogiendo de cosas que tenemos por ahí. Por ejemplo, esto es la batimetría, ¿vale? Que se puede meter como una de las variables, por ejemplo, para las distintas zonas de España, ¿vale? Norte Atlántico, Sur Atlántico, Alborán y las islas, ¿vale? Baleares y Canarias. Y también se puede meter, pues como datos iniciales, pues valores del parámetro de forma y parámetro de escala por ejemplo, en este caso es del viento, ¿vale? Pero, como digo, podría ser también periodo de ola, altura de ola, depende de la energía que estemos analizando. Esto, bueno, os doy, por ejemplo, aquí la energía generada, ¿vale? En el área norte atlántico, esto es un aerogenerador de 10 megavatios, ¿vale? Y para Canarias, que bueno, son las mejores zonas, ¿vale? Por aquí, se le añaden puertos y astilleros con sus características, porque es importante saber la capacidad de carga que tienen las grúas, si hay superficie o no. Esta información fue bastante difícil, bueno, de hecho, mucha no fue conseguida al 100%, ¿vale? Preguntamos a las administraciones, no tenían información muchas veces de los calados, de los puertos, bueno. Entonces, al final acabamos cogiendo puertos más grandes, ¿vale? Porque al final esto también se va a hacer en puertos grandes, pero bueno, sería interesante también igual ver la logística en puertos más pequeños. Por ejemplo, para olas, ¿vale? Para bollos, pues igual puede ser interesante. Y se le añaden otra serie de variables, aquí pongo algunas, ¿vale? Pero el coste de capital, la tarifa eléctrica, el tipo de interés, los tipos de barcos que se emplean, lo que sea, ¿vale?
y se obtienen los resultados. Entonces, como resultados, se obtienen los costes. Aquí, por ejemplo, los tenemos desglosados en función del ciclo de vida de cada parque. Estos serían de diseño y de desarrollo, digamos. C1 y C2, C3 es fabricación, C4 sería instalación, C5 operación y mantenimiento y C6 desmantelamiento. Nosotros también consideramos el desmantelamiento, es verdad que hay gente que no lo considera, pero bueno, nos parece interesante ver el ciclo entero, ¿vale? de la instalación y que no pase pues que quedan a la deriva, cosas así, ¿vale? En el futuro. Entonces, con estos son unos resultados. Otros resultados podría ser pues van, tiro, periodo de recuperación, ¿vale? Para calcular la rentabilidad económica, o el LCOE, por ejemplo. Entonces, ves pues, dónde están las mejores zonas pues, a nivel económico, pero también teniendo en cuenta factores técnicos. Porque claro, para calcular cuánto cuesta el cable eléctrico necesitas saber la sección del cable. Para calcular la sección del cable necesitas calcular el cable, ¿vale? Entonces, o el amarre, lo mismo, ¿vale? Entonces, se necesitan, digamos, conocimientos técnicos y económicos, ¿vale? Se le meten las restricciones. Aquí, por ejemplo, estas son, bueno, zonas de pesca, restricciones amarillas del POEN, restricciones rojas del POEN y batimetría. Podrías poner también, pues, por ejemplo, pues lo quiero solo en las aguas continentales, o quiero solo, vale, estos son ejemplos, esto le puedes meter un poco lo que quieras. Y entonces tienes los resultados, por ejemplo, esto es para el caso del LCOE, ¿vale? Pero valdría también para TIR, BAM, lo que sea. Con las restricciones, o sea, sumando los valores económicos a las restricciones, ¿vale? Entonces tienes, pues por ejemplo, con las restricciones del POE, con las áreas de pesca, con la batimetría y con todo, ¿vale? Si veis con todo, bueno, esto con todo eran con estas tres, ¿vale? Pero podría ser más. Por ejemplo, yo le puedo meter, pues digo, bueno, pues no quiero que esté en zonas sísmicas, con fallas sísmicas, ¿vale? Pues le meto una restricción de fallas sísmicas. No quiero que esté, por ejemplo, en zonas que haya patrimonio sumergido, vale, que pueda interferir, pues se lo meto, si tengo la restricción. Claro que a veces es difícil de conseguir, vale, pero bueno. Entonces, tienes las zonas donde económicamente, en términos del LCOE en este caso, pues se pueden instalar los parques, pero ya teniendo en cuenta esos pues, otros usos del mar o esos otros factores que hay que tener en cuenta para que el proyecto pues, vaya bien, ¿vale? Entonces, bueno, como conclusiones, creemos que es importante tener pues, una herramienta que nos permita identificar cuáles son las mejores zonas, teniendo en cuenta todos los factores medioambientales, zonas de navegación, etcétera. Puede ser útil esta herramienta para administraciones públicas y para empresas y, bueno, en el futuro inmediato, como os dije, le vamos a introducir las plataformas solares marinas y también le vamos a meter el impacto social, ¿vale? Vamos a calcular el SCOE, que nos lo están pidiendo bastantes empresas y ya están interesadas, entonces bueno, nos parece importante también calcularlo porque al final pues, estas instalaciones nos afectan a todos y tenemos que llevarnos bien, ¿no? Todos. Vale, bueno, estos son los agradecimientos que hay que ponerles, ¿vale? Y nada, si tenéis alguna duda estoy aquí en el campus de Esteiro, ¿vale? Tengo por ahí algunos exalumnos.